Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias a las personas que se han comunicado ahorita con nosotros y a las que más adelante se podrán comunicar a través de sus medios electrónicos y o que a futuro puedan llegar a ver esta plática. El Colegio de Notarios me distinguió con el honor de conducir con ustedes un tema muy importante, un tema muy de boga, un tema muy trascendente para la sociedad, en el cual voy a estar acompañado de tres personas líderes en la materia, en el área médica, en el área jurídica. Para nosotros realmente es una gran distinción poderle dar promoción a lo que es la voluntad anticipada y los cuidados paliativos, que así se denomina nuestra plática de hoy. Y estamos en coordinación también y muy de la mano todo este ciclo de conferencias que ha organizado el Colegio de Notarios del Estado de Veracruz con la asociación civil denominada El Derecho a Morir con Dignidad. Un hermoso nombre, un nombre muy sugestivo, un nombre que nos invita a reflexionar sobre nosotros mismos. ¿Qué mejor para hablarnos primeramente un poco de la asociación y su relación con ella, de una doctora que está vinculada estrechamente con esta asociación de Derecho a Morir con Dignidad, que la doctora Margarita Eugenia Araujo Navarrete? Le voy a leer nada más una síntesis muy pequeñita de su currículum porque realmente son muy extensos y para no abarcar mucho tiempo en el tema, les diré que ella es médico cirujano por la UNAM, es especialista en algología por la Universidad Nacional Autónoma de México, con sede en el Hospital General. Entiendo que algología es una palabra que no aparece ni siquiera en el diccionario de la Real Academia Española, de la lengua española, pero por sus orígenes podemos definir del griego que es se refiere a la ciencia del estudio del dolor y que debe ser una subespecialidad médica que pueden utilizar un anestesiólogo, un cirujano y otras personas. Es una subespecialidad, va más allá que una especialidad. También está especializada en cuidados paliativos por la Universidad Nacional Autónoma de México, con sede en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Déjenme decirles que en el país tenemos muy poquitos paliativistas, perdón. Es una eh, especialidad muy requerida cuando estamos sobre todo en una etapa terminal de nuestra vida. Qué bueno que tenemos a alguien hoy tan preparado como usted, doctora, y también, por si fuera poco, con una subespecialidad en bioética en atención a la salud por la Universidad Nacional Autónoma de México y cuidados paliativos por la Universidad Autónoma de Guadalajara. Mayormente podemos decir que es una universitaria Puma, pero con un gran corazón. Doctora, si nos hace el favor de Compartimos. relatarnos un poquito de su relación con la asociación y qué podemos entender por derecho a morir con dignidad. Pues yo traigo unas diapositivas yo si me sueltan el micrófono no paro. Entonces uso las diapositivas para limitarme y hablar como más concreto. Si me permite ponerlas, y entonces la idea es que pues estoy con mucha intención y mucho interés y deseando apoyar mucho al grupo que promueve esta situación de este derecho que es tan válido. Y yo fui muchos años anestesióloga y de repente parecería que los pacientes están como secuestrados en los hospitales, sobre todo a partir de la mitad del siglo pasado, en que empezó a haber instituciones en donde la gente dejó de morirse en su casa e iba al hospital. Aún en hospitales pequeños, en poblaciones reducidas, la población de todas maneras asisten, y esto hace que entonces se olviden de una situación más cercana. Entonces, si me permite, ¿puedo subir la presentación o me espero? Claro, adelante, adelante. Ahorita las personas que están manejando la Aquí página, está ya. adelante. Ajá, ok. Entonces, voy a ampliar la presentación y la idea nada más es puntualizar
algunos datos que quisiera yo comentarles, que son preguntas que me parecen muy importantes porque en el asunto de los cuidados paliativos y la voluntad anticipada, pues de repente, así como la algología, un día mi hijo me dijo que sí, era yo experta en algo. Entonces es difícil a veces explicar de lo que se trata algunas situaciones. Entonces voy a tratar de aclarar algo que sucede y hablar de la temporalidad de la enfermedad en general, porque es ahí donde existe duda. Se empezó a decir de los cuidados paliativos siempre en fases terminales y no es así. La verdad es que todo lo que no se cura se puede cuidar y controlar y eso es paliar, o sea, es proteger y cuidar al paciente. Y entonces puede haber diferencias en dar un soporte o tratar al final de la vida, pero entonces a quién y cómo se le ofrecen estos servicios. Y bueno, si son legales o no, porque pues todos estamos sujetos a una vivencia en donde lo importante también es en esta sociedad cumplir con todo lo. Perdón, doctora. Se apagó tu audio, Margarita. Ah, ¿no me oían? El últimos 40 segundos. Ah, bueno, nada más entonces es que vivimos en una situación de libertad, pero dentro de una legalidad que siempre tendremos que tener en cuenta. Entonces, miren, el asunto de los cuidados paliativos es interesantísimo porque paliar quiere decir proteger, es como una capa que protege. Pero entonces todo el mundo querríamos que tomar una cajita de pastillas o ir al médico y salir curados. Lamentablemente, el número mayor de patologías, de enfermedades, están generadas por una situación de cambios biológicos, a veces emocionales, psicológicos o sociales. Lo que la OMS define como salud es el equilibrio entre todos estos conceptos. Entonces, por ejemplo, ahorita después de la pandemia, pues a nivel emocional o psicológico, todo el mundo andamos medio debilitados. Entonces, podríamos decir que nadie está totalmente sano. Pero el chiste es evitar o buscar cómo resolver todas estas situaciones, pero de repente hay otras situaciones que amenazan la vida y que entonces debemos mejorar las condiciones, no solo del paciente, sino de la familia completa, para que desde el inicio de las enfermedades hasta el final de ellos, es decir, hasta el final de la vida, que a veces ni siquiera es la misma enfermedad que estuvimos cuidando, sino sus complicaciones, pero de lo que se trata es de vivir y también morir de una manera digna, porque creo que todos nos esforzamos muchísimo en querer vivir con dignidad. Y hay algunos casos en donde la gente se siente incapaz de ello y piensan en eutanasia o en suicidios y todavía la complejidad de la tecnología hace que hay una obstinación terapéutica y todas estas son situaciones que nos impiden y pareciera, como les digo, que estamos secuestrados. Entonces la situación se me pierde aquí, aquí está. Entonces la situación, miren, de pensar cómo queremos morir es tan difícil, pero por lo pronto yo oigo que hubo una balacera de narcotraficantes y por supuesto que ni ganas dan de ir a los sitios en donde se oye que pasan estas cosas, aunque esté lindo, pero dice uno, ahí en medio no quiero quedar yo, ¿no? O por lo menos en las personas que queremos, somos muy egoístas y queremos que sigan con nosotros y no pensamos cómo queremos dejarlos ir y cómo vamos a vivir después sin ese amor que tenemos, ese afecto. Entonces, enfrentar esta finitud cada día es más difícil, tanto que este transhumanismo, en donde pareciera que podemos ir y desconectar un corazón y conectárselo a otro, o los riñones, que está avanzadísimo estas posibilidades, o el hígado. Entonces, pero además a nivel genético, esto crece cada día y desde el punto de vista tecnológico estamos sujetos y todos deseamos permanecer. Pero luego entonces, ahora qué suerte que a veces la pandemia tuvo su valor, porque esta situación de morir en una terapia intensiva solo, pues tampoco yo quiero morirme así. Entonces, pensar en ello me permite seguir luchando y trabajando para que pueda ser de una manera más digna, más afectiva y a lo mejor en casa y de manera
más suave, pudiera yo pensar cómo hacerlo, y en eso es en donde está nuestro interés, y por lo cual intentamos que pueda pensarse en esto, en una muerte digna. Felizmente, y no voy a desglosar todo esto, pero miren, desde hace mucho, bueno, por el 2014, ya en el diario oficial hablaban de la obligatoriedad de dar manejo integral de cuidados paliativos. Lamentablemente, no siempre se cuenta con todo lo necesario y ha habido cambios importantes, pero el 21 de septiembre del 2021 apareció ya en el diario oficial la verificación de que debe cumplirse en todos los hospitales, debe haber un área para que haya medicina paliativa, porque es una parte en la que todos vamos a estar algún día, que es el final de la vida, pero en el camino tampoco tenemos por qué pasárnoslas mal. Entonces, en todas las situaciones de enfermedad y de tratamientos puede caber el que haya cuidados paliativos, porque no se contraponen, no son excluyentes. Podemos seguir curando, pero también seguir paliando. Es decir, si un diabético tiene tratamiento y está metabólicamente estable, difícilmente va a complicarse, pero si se complicara, puede tener neuropatías que son dolorosísimas y que se puede evitar ese malestar. Entonces, yo les digo mucho que una enfermedad de estas es como si le regalaran a uno una mascota, pero en lugar de un perrito o un gatito se convierte esto como en no sé si un dinosaurio o algún animal enorme que no puede uno controlar, y hay que aprender a poderlo tener en paz, y se puede vivir con la enfermedad sin sufrirla. Y, por ejemplo, pacientes con cáncer que es tan grave, pero, por ejemplo, esta foto es de una mujer que ya se movió ahí donde estaba tapada su carita, pero bueno, hay situaciones que nos obligan a seguir adelante, pero ella estaba en remisión, es decir, podía seguirse vigilando, pero estaba controlada. O pacientes que se curan de un cáncer de mama, pero que queda un dolor por la radioterapia, y que esto también se puede evitar y después están sanos prácticamente. Pero hay otras enfermedades que son muy disfuncionales, y ella sí era muy grave el melanoma, pero lo tenía en el pie, entonces la tenía totalmente disfuncional. En tanto que otros pacientes con una situación gravísima como una carcinomatosis peritoneal tienen tantos deseos de seguir adelante, pero su autonomía lo permite. Entonces ella duró bastante tiempo y tenía un cable por un lado y otro cable por otro y otro, pero ella pudo salir adelante el tiempo que más se pudo, gracias a su interés, su autonomía, que lo aceptaba de esa manera. En tanto que esta otra paciente pues no quería ya saber nada de la enfermedad y que la situación fuera más rápido. Pero entonces nosotros tenemos que ir ayudando a que sobrelleven estas situaciones, tanto la paciente como la familia. Y son muchos los síntomas que pueden ser diferentes su importancia a su urgencia, y sobre todo lo que el paciente nos manifiesta. Hay situaciones que son para nosotros muy graves, un sangrado, pero a lo mejor el paciente hasta lo trata de ocultar, y si no le duele, aguanta, y entonces ahí también nosotros tenemos que tener pues mucho interés en resolver. Y estas soluciones, bueno, estas sí las quiero mostrar, porque fíjense, a veces la ley se esmera mucho. Aquí el gobierno de la Ciudad de México, este documento lo pueden ver ustedes en internet, y entonces habla del artículo 1 de la Ley de Voluntad Anticipada, y fíjense, aquí dice que es un documento en donde el paciente va a decir si desea o no, y no es verdad. El documento de voluntad anticipada lo que debe manifestar es lo que el paciente no quiere, porque lo que el paciente quiere lo manifiesta en otro documento que se llama consentimiento informado. Entonces aquí, aunque la ley quiere ser clara, pues a qué horas no voy a firmar una voluntad anticipada para que sí me hagan algo. Esta es básicamente para evitarlo. Entonces eso debe quedar muy claro, y es por lo que puse esta diapositiva, que tiene todas las otras explicaciones de lo que ya hablamos hace un momento. Y miren, este es un documento que encontré en la pared de la casa de una paciente que tenía fibrosis pulmonar y que estaba pegado con unos pedacitos de cinta, como podrán ver aquí, pero escrito por su propia mano. Y aquí todavía insistía ella en que no esteroides, cuando aquí ya había puesto que cortisona no. Con su letra y con sus dificultades, ella
expresaba una voluntad anticipada en donde tenía todo el derecho. Lamentablemente, bueno, felizmente sí se pudo cumplir porque su hijo respetó esto que ella había escrito, pero de repente la familia no sé, pues no hay ninguna familia perfecta, la verdad, pero donde hay dos puede uno querer ir al hospital, que vayan al hospital y el otro no. O donde hay 12, 11 pueden querer respetar lo que el familiar enfermo diga y uno no. Entonces esto tenemos que ayudarlos y entonces tenemos que conducirlos. Y un documento como eso permite que anticipatoriamente, igual que cuando va a dejar un testamento, la persona va a dejar sus aretes o lo que sea con alguien, esa persona sea solidaria y respete. Entonces, en este caso, el familiar sí lo respetó, pero aquí pongo unos teléfonos y un correo en donde pareciera ser que hay apoyo para que la gente tenga este documento. Solito el documento no va a llegar, a menos que como esta señora que lo pegó en la pared de plano, ¿no? Pero la verdad es que esta voluntad anticipada tampoco va a llegar el notario a decir, la señora firmó conmigo. Entonces, tiene que haber alguien solidario que quiera respetar lo que el paciente enfermo quiere. Y entonces esa es la manera de respetar la voluntad y creo que es una parte de dignidad. Como les decía, cuando sí se acepta un procedimiento, entonces otro documento que se llama consentimiento informado y que esto libera al médico de una forma paternalista de tratar a los pacientes y que actualmente esto permite que se respete esta autonomía. Y esto es una comunicación y es un proceso que puede durar cada día para que la familia y el paciente entienda de manera cierta, adecuada y suficiente para que voluntaria y conscientemente él pueda aceptar. Y puede aceptar un procedimiento como un estudio, un ultrasonido. Hay pacientes que ya no quieren que se les haga ninguna resonancia magnética, vayan y tomarle una muestra de sangre, porque aunque tengan anemia, ya no me quiero transfundir, así te lo dicen, entonces no aceptan esto. Entonces tiene que haber otro documento que también proteja el servicio de salud que tiene para que no nos comprometa como que nosotros no lo quisimos hacer o que el familiar no lo quiso hacer. De todas maneras, aquí pienso que la otra parte de la bioética que es muy importante, que es la justicia, se ve muy trastocada, porque aquí quien no tiene dinero, pues aunque quieran, ¿verdad? No pueden ir al hospital o no se pueden hacer todo lo que se tenía planeado. Pero en la medida de lo posible, y aún en circunstancias muy complejas, si uno no acepta, es que eso es muy importante que sea respetado para que sea digna la postura nuestra, ¿no? Entonces, ¿quiénes deben recibir esto? Bueno, pues los padecimientos oncológicos habitualmente en algún momento del proceso van a tener dolor, pero los no oncológicos, sobre todo estas enfermedades crónico-degenerativas, llevan a un deterioro progresivo que eventualmente van a estar en una condición diferente o van a tener etapas de inestabilidad en donde una crisis de artritis puede estar muy adolorida o de lupus o de muchas enfermedades hay que son de este tipo, que entonces pueden tener alteraciones en el proceso y se puede ayudar a que estén estables y después poder seguir adelante. Pulmonares, por ejemplo, yo creo que va a haber mucha más por las secuelas del COVID, la fibrosis pulmonar, que es una situación de ahogamiento horrible, pero tienen buenas temporadas y luego otras complicaciones y ese tiempo, ni qué decir de los procesos neurológicos. En fin, realmente la salud en México ha sido muy bien tratada. Se ha desaparecido el sarampión, la poliomielitis, la tuberculosis, entre comillas, porque de repente ahí se sorprende uno, pero recién oí cómo ya, si se atienden oportunamente los pacientes con VIH, pues no llegan al proceso ni se mueren de SIDA. Entonces ya cada día está más controladas muchas cosas, pero hay muchas otras que seguirán apareciendo, incluso congénitas, y otras donde hay resistencia al tratamiento, o por ejemplo, una persona ya muy avanzada de edad y con problemas de columna que no se puede operar, pues habrá que, como quiera, controlar el dolor, ¿no? Entonces, la ley de voluntad anticipada la idea es que se haga anticipada y lo ideal es que en condiciones de salud absoluta. Si yo ahorita digo, no quiero que si me da Alzheimer o una situación de cáncer en donde sea irreversible,
y ya todo sea fútil, no sea útil lo que me puedan dar, pues que ya no me haga nada. Siempre es revocable y siempre podrá decir mejor sí, pero entonces tiene una serie de características que seguramente ustedes conocen, porque son los notarios públicos quienes tendrán que documentar con 2 testigos y que el paciente sea mayor de edad y que esté con sus facultades completas. Y entonces que siempre deje a alguien solidario que sea el que va a presentar este documento y bueno, todas las identificaciones, etcétera. Y desde luego que si es posible y tiene un médico de cabecera, pues idealmente este tiene que estar enterado para poder hacer uso de ello en el momento que sea útil. Pero mientras pueda salir adelante, pues entonces tampoco los cuidados paliativos son algo que ya se tenía mucho pensado, que solamente para el final de la vida, ¿no? Hay una cosa que también creo que tendríamos que trabajar y que todavía, bueno, es mi punto de vista, en donde ciertamente el paciente puede anticipadamente, de manera libre, manifestar su voluntad y hacer un documento como estos. Pero aquí ya involucra, o sea, lo consideran una voluntad anticipada, que si no es la persona, sean sus representantes familiares, en donde si está en una etapa en donde él se encuentra en agonía o en situaciones críticas, el familiar pueda hacer un documento que yo no creo que se deba llamar voluntad anticipada. Yo creo que este documento tendría que llamarse algo así como limitación de esfuerzo terapéutico, en donde la familia pide que ya no se haga tanto, porque ya considera o porque el paciente algún día se lo dijo, pero no firmó el documento. Pero eso no puede llamarse voluntad anticipada a mi punto de vista, aunque así se está manejando actualmente y la familia solicita en esos términos. Entonces, creo que hay mucho que hacer todavía para poder dejar con mucha claridad lo que tenemos para todavía decir que queremos y que no. Lo muy importante es esta limitación de esfuerzos terapéuticos no es eutanasia. Incluso la sedación en pacientes que están agonizando no es eutanasia. Es parte del tratamiento de los cuidados paliativos, en donde se considera que evitar el sufrimiento, pues no hay diferencia, vaya, si se va a morir mañana, pero que se muera dormido, sin estar convulsionando, sin darse cuenta que está sangrando, sin darse cuenta que tiene dolor o algún otro síntoma de los que vimos antes. Entonces la idea esta de poder controlar, administrar medicamentos para evitar el dolor pueden tener un doble efecto, pero eso no estamos cortando aquí la vida del paciente, estamos tratando de cortar lo que molesta al paciente. No es una eutanasia y todos los nombrecitos estos pues es una vacilada, porque esto de eutanasia directa o indirecta, imagínense, no voluntaria, pues eso es un asesinato, ¿no? Entonces no son nombres que, o sea, la eutanasia, como la han conceptualizado, es lo que es, pero su nombre es maravilloso, porque una buena muerte creo que es lo que desearíamos todos. En estos estados en donde está permitido, de América también está Colombia, y es muy interesante ver cómo han avanzado. Yo siento que hay mucha problemática económica en donde la situación que limita o propicia que se acepte tendría mucho que ver con la economía del país, pero en dado caso, lo que sí se vale es la sedación en pacientes que ya no pueden y que están en agonía, ¿no? Entonces, miren, yo pienso que sin duda todos queremos la sobrevivencia y estudiamos medicina, así como a cada especialidad y cada cosa que se estudia tiene un objetivo. Y desde luego el del médico es tratar de curar a los pacientes. Pero, pues está dicho desde Hipócrates y actualmente el doctor Bruera, uno de los paliativistas más connotados, dice que lo moderno es cuidar al paciente. Pues es que es lo mínimo que tenemos que hacer, independiente de la curación, es cuidar. Y esto es lo que proteger, es lo que son los cuidados paliativos, y debiera entenderse que pueden ser desde el inicio de la enfermedad. Perdón, todos deseamos a los pacientes íntegros. Perdón, y si se van a recuperar, vale todo el esfuerzo. Pero si los padecimientos son irreversibles, pues lo mejor es dar todo lo mejor que se pueda
para que lleguemos al final, pero de manera digna y protegidos. Entonces, creo haber compartido con ustedes en los conceptos básicos y quisiera que quede aclarado que los cuidados paliativos se aplican desde el inicio de la enfermedad, no solamente al final, no solamente cuando están agónicos, desde el inicio. Puede ser temporal, podemos ser que los atendamos y dejemos de verlos y luego otra vez, o somos un médico de cabecera permanente, pero no estamos solamente para el final. Que en el final se requiera más, pues es un poco como los embarazos y los ginecólogos cuidan 9 meses a un paciente, pero el momento crítico seguramente será el parto. Pues aquí igual, el tiempo de vida que podamos protegerles es muy importante. Y el final, pues también estaremos ahí. De acuerdo a la temporalidad, entonces estos pueden ser nada más de soporte o definitivos para cuando el avance de la enfermedad es tan grave. Entonces pueden ser de soporte en un principio, pero al final, sobre todo en enfermedades oncológicas que a veces ni siquiera es la misma enfermedad, sino los tratamientos lo que deterioran mucho al paciente. Cada día está mejor y cada día duran más y cada día podemos tener esta opción, pero finalmente todos nos vamos a morir un día y aceptarlo y vivirlo de la menos mala manera es lo que nos proponemos. Y para ello, pues tenemos que buscar documentos en donde se pueda anticipar y donde tengamos el consentimiento del paciente y donde sepamos que estamos actuando con una intencionalidad, que es lo más importante. O sea, ¿qué queremos? Pues intencionalmente proteger lo que el paciente desea. Y es para lo que entonces tanto la voluntad anticipada para decir lo que no quiere, como el consentimiento informado para sí aceptar lo que se le proponga, sea de manera veraz. Porque después es que su tumor es como un arrocito. Bueno, entonces ellos creen que igual que un arrocito va a desaparecer, ¿verdad? Y a veces un arrocito es más agresivo que un tumorzote. Entonces, ver que los manejos pueden tener utilidad es lo que es más importante para que el paciente decida si lo quiere asumir o no. Pero hay enfermedades donde esto va a ser irreversible y tenemos que ser muy claros con los pacientes. Bueno, esta era la última diapositiva. No sé ahora cómo lo quito de aquí. Y espero no haberme pasado de tiempo. No, para nada. Ahorita nuestro comité técnico va a bajar las diapositivas, no pierda cuidado, doctora. Ya, Dicho gracias. en términos médicos, nos acaba de hacer una trepanación a nosotros, nos acaba de abrir el panorama, el cerebro a un entendimiento de cosas que como abogados normalmente no entendemos. Me incluyo y eso que tengo primeramente una formación médica también. Nos abrió el panorama también a los temas jurídicos, lo del consentimiento informado y la limitación de esfuerzo terapéutico, que debería haber sido ese el nombre. Y qué bueno que nos toca la parte jurídica. Dentro del chat hubo una persona que hizo la pregunta que si esto nada más aplicaba en la Ciudad de México. Tengo entendido que esto aplica en 15 estados de la República, empezando por la Ciudad de México, Coahuila, Aguascalientes, San Luis Potosí, Michoacán, Hidalgo, Guanajuato, Guerrero, Nayarit, Estado de México, Colima, Oaxaca, San Luis Potosí también. San Luis Potosí, Yucatán, Tlaxcala, San Luis creo que fue el cuarto que dije, y Veracruz. Sí, yo quité esa diapositiva porque no estaba Veracruz y entonces, y yo creo que hay que aclararlo porque esto lo abrí esta semana, ayer, antier, para revisar cuáles estados, si se ha actualizado quiénes están. Y entonces, bueno, mire, aquí está, desde el 18 están ustedes, entonces, eso es importantísimo, claro, qué bueno. No, pues eso, ahora, en cada uno puede haber diferencias que hay que connotar y saber, pero en general la idea es la misma, ¿no? Claro. De hecho, a nivel nacional, desde el 2008, si no tengo mal entendido, empezó. Así es. Y en Veracruz, nuestra ley de voluntad anticipada empezó el 16 de noviembre del 2018. O sea, estamos hablando de un desfase de casi 10 años. Sí. Y todavía tuvimos un desfase en cuanto a la entrada de la aplicación de nuestro reglamento, que fue el 28 de septiembre del año 2020. Déjeme que le comente que dentro de nuestros invitados, un excelente jurista, un amigo del Colegio de Notarios también que está con nosotros,
y a quien voy a leer también su síntesis curricular, el licenciado Alfredo Magno García Marrero Ochoa. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Veracruzana, fue diputado local en la 56ª legislatura del Congreso de Veracruz y senador suplente en la 56ª legislatura en 1994-1997. El licenciado García Marrero es el promotor de la ley de voluntad anticipada en Veracruz, a quien le doy la más cordial bienvenida a nombre del Colegio de Notarios, y lo invito a que, ya que estamos tocando también una parte de la parte jurídica, que nos explicara usted qué lo motivó a impulsar esta ley, qué obstáculos encontró, cómo ve los avances de la ley y el reglamento, qué cosas cree usted que podemos mejorar aún. Bienvenido, licenciado, a sus órdenes. Gracias, cómo no, con todo gusto. Bueno, yo inicié mi preocupación y como abogado, pensando que la solución era jurídica, pues por asuntos familiares. Mi padre sufrió un cáncer terminal y ante la imposibilidad de recibir ayuda médica para terminar su vida en medio de grandes penas y dolores, pues decidió no comer y no beber agua. Estoy hablando de hace 25 años y murió de inanición. A partir de ahí, yo empecé a preocuparme porque el derecho a morir o a decidir tu propia vida tiene que ir conjuntamente con la decisión de tu propia muerte. Es decir, son dos caras de una misma moneda. Lo que pasa es que en nuestro país la cultura no ha llegado a entender que aunque para nacer necesita uno ayuda, para morir la niegan o se niegan. Y eso es un problema incluso de lógica. No tiene sentido ayudar a una cosa y no a otra. Si se necesita la ayuda debe ser en los dos momentos, para nacer y para morir. A partir de ahí, yo empecé a trabajar cuando fui diputado y cuando fui senador, la posibilidad de convertir en ley ese derecho de decisión personalísima, porque, pues por razones religiosas, se ha puesto esa decisión en manos de un ser universal, que dicen que es Dios y que es el que da y quita la vida. Entonces, la mayoría de las personas pierden el sentido de tomar por propia voluntad el fin de sus días. No lo hacen. Y no lo hacemos por miedo, no lo hacemos por cobardía, no lo hacemos porque es una responsabilidad muy grande. Entonces preferimos ponerla en manos de otra persona. Eso a mí me llevó a pensar de que con un poco de apoyo, de ayuda, podía ser factible convertir en un derecho constitucional, o sea, en una garantía constitucional, el derecho a decidir tu propia vida y tu propia muerte. Eso, en el transcurso de los años, se fue convirtiendo en disposición aplicable y positiva en muchos países del mundo civilizado, Holanda, Suecia, Suiza, los países nórdicos, en Estados Unidos, en algunos estados de la Unión, en Colombia, en la América Latina y finalmente en España hace mediados del año pasado. Y en México lo que se encontró como un acercamiento
a la posibilidad de la muerte digna fue la declaración de voluntad anticipada. Es decir, no es la decisión de morir, sino la petición de que no me hagan nada para que no me muera. Déjenme morir como voy de viaje. Entonces, esa idea de que la persona pueda morir sin el sufrimiento a que se está acostumbrado, es lo que hizo nacer la idea de la voluntad anticipada y de los cuidados paliativos. Los cuidados paliativos son para que no se sufra cuando se llega al final. Y también para que no se sufra, bueno, pues desde que no quiera uno sufrir. Bueno, para mi modo de ver las cosas, los cuidados paliativos empiezan cuando estás crudo y te echas un Alka-Seltzer en un vaso para que no te suele la cruda. Eso ya son cuidados paliativos. Entonces, lo que pasa es que no se llaman así porque siempre las cosas se envuelven con tecnicismos y con grandeza, como que se quieren magnificar las cosas. Los cuidados paliativos empiezan desde los mejorales y empezaron desde hace muchos años. También la declaración de voluntad anticipada, la ayuda a morir, también se la inventaron, le llamaron viáticos en la iglesia y lo ofrecían los curas. Y le llaman viáticos y es una ayuda moral para que la persona que está en las últimas, pues sienta que va a llegar a buen lugar. Esto me fue llevando a pensar que la disposición debería estar en la Constitución política para que sea una garantía de todos los mexicanos. Y que puede haber leyes, como ha ocurrido ahora, locales de aplicación en las distintas entidades federativas, como ha ocurrido ahora, hablaban de 15 estados de la República, creo que son más, no recuerdo exactamente cuáles son, ya lo mencionaron ustedes, pero en Veracruz hace 2 años y cachito se instituyó la ley de voluntad anticipada. A mí me tocó hacer el proyecto, yo estaba jugando para diputado entonces, hice la ley, hice el proyecto de ley, se lo llevé a mis contrincantes de partido, se los repartí en discos y les dije, esta es una ley, este es mi programa para poder participar como diputado. Si yo gano, lo voy a tratar de poner en Veracruz, pero les pido que si pierdo y alguno de ustedes queda, pues lo pongan ustedes. Entonces se los di a todos mis contracandidatos, se los di al gobernador que en esa época estaba también jugando para tal. Y finalmente el que llegó a gobernador, que fue Miguel Ángel Yunes, entre las cosas buenas que hizo fue mandar a la legislatura del Estado el proyecto de ley y en la legislatura lo revisaron, lo arreglaron, lo compusieron en unas partes, lo descompusieron en otras y lo aprobaron. Quedó aprobada me parece que en diciembre del 2018 y costó mucho trabajo después el hecho de que la ley de voluntad anticipada tuviera un reglamento. Entró en vigor, la ley decía que en 4 meses debía estar el reglamento y pasaron 2 años y no había ningún reglamento. Ahora estamos ya casi a 4 años de que la ley está en vigor, el reglamento se aprobó hace apenas 2 y en las disposiciones de ley y reglamento se habla de que debe haber un centro, un registro de voluntades anticipadas que recoja las disposiciones o las voluntades que toman
los notarios públicos y el personal de los hospitales para que entren al registro público de voluntades anticipadas. Ese registro público, en la ley y el reglamento está previsto que debe estar controlado por la ley, por la Secretaría de Salud. No está controlado. Tampoco está, es decir, no hay un registro todavía. Entonces, los notarios que están haciendo ahora sus voluntades anticipadas a petición de los ciudadanos que queremos, pues la hacen y las tienen ahí hasta que el gobierno buenamente voltee para este lado y decida instaurar, costará un poco de dinero, me imagino, instaurar el registro de voluntades anticipadas. Mientras tanto, pues está ese pendiente. Pero observo algo. La inscripción en un registro es simplemente para darle publicidad. Pero el hecho de que no exista el registro no le niega legalidad, legitimidad a las declaraciones anticipadas. Una vez hecha y firmada por el notario que tiene fe pública, el documento es perfectamente válido. ¿Para quiénes? Para el que lo emite, para el que les pide, que es el notario, para los familiares, que son los que pueden funcionar como testigos o pueden funcionar como personas comprometidas a que se cumpla la voluntad del declarante, y entonces es perfectamente válido el documento. Es más, para mi modo de pensar de abogado viejo, si se quiere guardar su registro de voluntades anticipadas para de aquí a 20 años, no pasa nada. La fe pública es universal. La misma Constitución mexicana dice que un documento expedido conforme a las disposiciones jurídicas de un estado es válida en todos los demás estados. Así es que, por algunas razones de carácter propiamente administrativo, se piensa que una persona que vive en Veracruz tiene que hacer su declaración de voluntad en Veracruz, o en el puerto, tiene que hacerla en el puerto, o el que vive en Chacaltianguis tiene que hacerlo en Chacaltianguis. No. Se puede hacer en cualquier parte de la República, y una vez expedida el testimonio, es válido en cualquier parte de la República. Si te quieres ir a morir a Tinguindín, allá llevas tu documento y tienes la obligación de darle la validez necesaria para cumplir la voluntad de la persona. Por otro lado, a mí me parece que hay un punto muy importante que no se ha discutido en lo que los notarios hacen para hacer el testamento vital, que así se llama también este documento. Es la declaración expresa de donación de órganos. Como es un berenjenal también, y como su nombre lo indica que es donación, o sea, no está sujeto a comercio. Entonces, pues, cuando el donante tiene el interés de que sus órganos pasen no a algún familiar o algún pariente o alguien que tenga la misma consanguinidad o que permita no rechazar el órgano, sino a una persona extraña, entonces la misma ley de salud dispone que tiene que ser la declaración de voluntad de donar órganos, tiene que hacerse pública. Es decir, ¿quién da la fe pública? Pues los notarios, entonces tiene que hacerse ante el notario público. No conozco yo de ningún notario público, cuando vamos aquí en Jalapa, que haya hecho una escritura de donación de órganos. No conozco. Si lo hay, que me digan. Y ya me retracto.
Pero en ese sentido también estamos en ayunas. Entonces, el documento público de la voluntad anticipada, el testamento vital, tiene una integración muy importante que debe observarse. Me parece que es importante también porque la persona que está por morir, pues está dentro de un precepto, de un principio jurídico, de que las personas no somos objetos de comercio, no me puede vender mi mujer a mí, decir cuánto me da por mi viejo, no puede, ni yo la puedo vender a ella, ni a mis hijos, es decir, somos seres que estamos fuera del comercio. Pero en el momento en que la persona muere, se convierte en cosa, se convierte en un objeto. ¿Y qué ocurre? Las cosas sí son susceptibles de comercialización. Y entonces, el sistema, el gobierno y todos hemos asumido que el fiambre que está tendido ahí es de quien lo va a reclamar, que son sus parientes. Pero en ninguna ley dice eso, ninguna ley. Entonces, a un presidente de la República, Fox, se le ocurrió que en la donación de órganos debería ser expresa, o la donación del mismo cuerpo completo para estudio e investigación, que el paciente pueda expresar su voluntad, tiene que ser expresa, porque hay una donación tácita que está en la ley de salud. Si el paciente no niega de manera específica, expresa ante la autoridad que no quiere donar órganos o que no quiere que se use el cuerpo, entonces el Estado puede disponer de los órganos del paciente una vez muerto o del cadáver del paciente no muerto. Le concede a las personas dolientes el derecho de reclamarlo y de llevárselo para enterrarlo, quemarlo, lo que quieran. Pero si le toca la mala suerte a algún paciente de que nadie lo reclame, entonces cae dentro del ámbito jurídico de que por disposición tácita el cadáver va a ser propiedad del Estado y ese dispone lo que se hace con él. ¿Cómo lo ven? Muy bien, licenciado. Oiga, fíjese que, como dice usted, a lo mejor en Jalapa no, pero déjeme comentarle que dentro de mi oficina yo ya hice un documento de donación de órganos. Cuando quiera lo invito a que lo revisemos en conjunto. Obviamente con la secrecía de que le voy a tener que cambiar nombres y demás para que podamos compartir ideas al respecto. Respecto al reglamento que publicó en esta administración el ingeniero Cuauhtémoc Cuitlahua, en su artículo 7, usted dice que el instrumento público tiene efectos constitutivos, y lo que estoy de acuerdo con usted, y que el registrarlo sería únicamente con efectos declarativos. No. Lo que permítame tantito, lo que nos preocupa más a los notarios no es tanto el registrarlo, porque obviamente primero tendría que haber un registro que medio está funcionando a través del colegio y un correo electrónico. Lo que realmente nos preocupa a nosotros es que podamos ser sancionados, porque el reglamento nos obliga a dar el aviso, pero no se nos tiene cumplida la obligación hasta que ellos nos lo notifican a nosotros. O sea, si nunca nos lo notificaron, haga de cuenta que yo no cumplí con mi obligación. Digo, eso lo podremos pelear en cualquier momento y demás. Sí. No me quiero entretener en la parte jurídica, que si bien es cierto, somos un gremio jurídico colegiado y a donde a lo mejor el mayor interés fuera cómo hago un documento de voluntad anticipada,
El año pasado ya hubo una plática por ahí que nos puede ilustrar perfectamente los pasos a seguir y demás. Quiero darle también entrada a una de nuestras invitadas, magnífica invitada también, al igual que ustedes, con un currículum impresionante que me pasaron aquí una larga lista que voy a tratar de resumir. La doctora Mónica Ocio Saldaña. Ella es médica paliativista y del dolor. Ella es máster en cuidados paliativos en la Universidad de La Rioja, España, con certificación como profesional experto en prescripción de opioides. Tiene certificación en tratamiento del dolor de la Sociedad Española de Dolor en el 2002-2004. Formación en medicina paliativa y dolor, diplomado en bioética médica, gerontología, tanatología, longoterapia, tratamiento opioide, bioética y derecho. Miembro del International Association of Hospice and Palliative Care, Asociación Latinoamericana de Cuidados Paliativos, Sociedad Española de Cuidados Paliativos, Colegio Mexicano de Cuidados Paliativos, Asociación Mexicana para Estudio y Tratamiento del Dolor, Centro de Atención Paliativa de México. Autora del libro Atención Paliativa al Final de la Vida y otras publicaciones. Profesor universitario de curso de alta, especialidad en dolor y cuidados paliativos. Asesor y colaborador en materia de cuidados paliativos en Secretaría de Salud. Profesor y ponente en universidades, instituciones de salud y organizaciones públicas y privadas. Entre ellas podemos destacar la UNAM, la Universidad Anáhuac, la Benito Juárez de Oaxaca, el Instituto Politécnico Nacional, instituciones, Secretaría de Salud Federal y Estatal, IMSS, ISSSTE, CEMAR y Pemex. Ya solo le falta ser miembro del Colegio de Notarios, doctora. Realmente me siento muy halagado y el colegio se siente halagado y distinguido por tan brillantes personalidades que me han hecho el honor de acompañarnos hoy, en donde hemos tratado de darle un enfoque humanista. Técnicamente podemos hablar en cualquier momento nosotros en el colegio, pero qué mejor que aprovechar de ustedes como brillantes eminencias médicas para que nos explique a lo mejor un poco cómo es el acompañamiento y asistencia del paciente al final de la vida, cómo acompañamos a su familia. De hecho, a mí me interesa hablar, primero agradecer por supuesto la invitación, decir que Veracruz fue pionero en algología o algiología, como decía uno de mis maestros, el doctor Roger Girard, eminente algólogo paliativista, nativo de Coatzacoalcos, Veracruz, que fundó una de las primeras clínicas de dolor del estado y que lamentablemente después fue cerrada. También agradecer pues el trabajo de la doctora Jesús Álvarez Elizondo, María de Jesús Álvarez Elizondo en el puerto. Ustedes son pioneros en el manejo del dolor en este país. Lamentablemente no se siguió esa escuela y es de veras una pena que esos nombres ya no se pronuncien, porque son personas que han dado mucho al Estado y que han trabajado muy duro para hacer que este Estado pueda tener un buen manejo y control de síntomas. Me voy a permitir compartir unos pequeños datos, prometo no tardarme, pero en primer lugar quisiera recordar que las funciones de la medicina, según la Asociación Médica Mundial, son prevenir la enfermedad, las lesiones, promover y mantener la salud, aliviar el dolor y el sufrimiento que causa la enfermedad, asistir y curar lo que sea curable y cuidar lo que no pueda ser curable y procurar evitar la muerte prematura y velar por una muerte digna. Entendiéndose muerte digna como una muerte libre de distrés, libre de dolor, libre de sufrimiento, no solo para el paciente, también desde un contexto cultural en donde podamos tener un buen manejo. Pero, ¿qué dice la Ley General de Salud? La Ley General de Salud es muy clara. Las actividades de atención médica solamente son 4: preventivas, curativas, de rehabilitación y paliativas. Desde el punto de vista de la Ley General de Salud, las acciones paliativas es todo este cuidado integral que hacemos para preservar la calidad de vida de un paciente,
previniendo complicaciones, dando tratamiento a los síntomas que presenta, atendiendo el dolor, pero también otros síntomas físicos, psicológicos, sociales, por parte de un equipo multidisciplinario. Eso es lo que dice la ley. Tal cual, esas son las funciones hasta el momento atendidas en nuestra legislación de cuáles son las actividades de atención médica. Y por lo tanto son obligatorias a nivel nacional en todas las instituciones. No hay una institución de salud que pueda zafarse de estas actividades de atención médica. Entonces vamos empezando porque desde el año 2009 los cuidados paliativos son obligatorios, no como una especialidad más, no como un grupo extraño, sino como parte de la atención médica. Vamos a recordar que en México tenemos derechos bien establecidos. Derecho a recibir cuidado médico apropiado, atención integral a la salud y derecho a ser informado. Es parte de nuestros derechos. No podemos negarnos a ellos. Derecho a rechazar cualquier procedimiento de diagnóstico o de tratamiento que no me agregue calidad de vida, sobre todo ante una muerte ya prevista. Es también parte de mis derechos y ya están consignados tanto en la Ley General de Salud como en el reglamento de la Ley General de Salud como en las normas oficiales mexicanas. También tengo derecho al máximo respeto a mi dignidad y mi autonomía, y eso está en la Constitución mexicana, así que no hay ninguna ley que vaya por encima de esa. Y tengo derecho a la mejor analgesia disponible para el dolor y al alivio del sufrimiento, porque es un derecho humano fundamental. Y vamos a ver que el derecho del alivio del dolor es un derecho humano desde el año 2010 a nivel internacional y por lo tanto, por convención también nosotros estamos obligados a hacerlo, aunque nosotros lo tenemos en la Ley General de Salud desde el año 2009. Y el derecho a los cuidados paliativos en México está desde el año 2009 a nivel internacional, es un derecho humano desde el año 2015. Esto porque es importante. ¿Qué es lo que tenemos que saber o qué tenemos que recordar de los cuidados paliativos? Que mejoran las condiciones de vida del paciente y la familia, que no se trata de acelerar, pero tampoco de posponer el proceso de morir. Es un cuidado activo para mejorar las condiciones de vida del paciente y que desde el año 2015 es a nivel internacional parte del continuum de atención médica. Es decir, es parte del derecho humano a la salud. Si yo no brindo atención paliativa, si yo no doy alivio del dolor, ¿se me puede acusar como trato cruel e inhumano? Sí, porque estoy obligado, tanto por norma internacional como por normas nacionales, empezando por la Constitución mexicana y la Ley General de Salud, a brindar estas atenciones. Ya en el año 2019 se hablaba de que hay que modificar un poquito lo que sabemos de cuidados paliativos, dejar de pensar que cuidados paliativos es para el final de la vida y entender que es una asistencia activa para una persona que tiene una enfermedad que puede poner en riesgo o amenazar su vida, con el objetivo único de mejorar sus condiciones, no solo del paciente, también de la familia y de los cuidadores. Y obviamente estas intervenciones están basadas en evidencia científica, no son imaginarias, son actos que ya están perfectamente establecidos. Brindamos apoyo a los pacientes para que vivan lo mejor posible hasta el momento de la muerte, facilitando que haya una buena comunicación y ayudándoles a determinar cuáles son los objetivos de la asistencia que se les va a brindar. Por lo tanto, se pueden aplicar en cualquier momento de la enfermedad, no únicamente al final de la vida. Y obviamente requieren equipos multidisciplinarios, influyen incluso positivamente en el curso de las enfermedades y no pretenden ni acelerar ni posponer la muerte, afirman la vida y reconocen que la muerte es parte de ese ciclo vital en el que todos estamos inmersos. Nuestro trabajo, ¿qué es? Reconocer y respetar los valores del paciente, de la familia, sus creencias y trabajar con ellos para tener objetivos claros de atención. Por lo tanto, los puedo aplicar en cualquier lugar. Los puedo aplicar desde la casa del paciente, el hospital rural, en la clínica de atención médica, en un asilo, en cualquier lugar, incluso en una cárcel. Yo tengo que tener atención paliativa, porque es un derecho humano fundamental. Y tengo que tener profesionales capacitados y formados para brindar esta atención. En México estamos compartiendo la misma estrategia de salud pública que ya tenemos a nivel internacional, donde tenemos programas de cuidados paliativos y el centro de ese programa, y a mí me gusta mucho esta frase, que lo hemos trabajado mucho con el doctor Bernardo Villa, que era el encargado del Programa Nacional de Atención de Cuidados Paliativos, que decía, es una atención centrada en la persona, nada sobre mí sin mí. Todo lo que yo tenga que hacer
tiene que ser un traje a la medida de ese paciente que está sufriendo una enfermedad que está poniendo en riesgo su vida. Esa es la parte que yo considero que es más importante y que todos tenemos que recordar. Ahora, en relación a la Ley General de Salud, que es el artículo 166 bis, es muy claro cuál es el objetivo de ese artículo: salvaguardar la dignidad de un enfermo en situación terminal para garantizar una vida de calidad a través del cuidado y atención médica necesaria para ello. Tenemos mucho trabajo que hacer, estoy de acuerdo, pero dentro de ese mismo artículo 166 bis tenemos la parte de las directrices anticipadas, que es así como está descrito en la Ley General de Salud, y donde dice que toda persona mayor de edad en pleno uso de sus facultades puede expresar su voluntad por escrito ante 2 testigos de recibir o no cualquier tratamiento en caso de que llegase a padecer una enfermedad y estar en situación terminal y que en ese momento no pueda manifestar dicha voluntad. La ley es muy clara y la tenemos perfectamente descrita. ¿Qué es lo que no está tan claro? ¿Cómo le hago para hacer real ese derecho? Porque ese derecho está en la Ley General de Salud. Ahora, ¿cómo lo aterrizo en realidades? Cada estado, como se pueden dar cuenta del lado izquierdo, tenemos ya 17 estados de la República que tienen legislaciones específicas. Es decir, tienen un mecanismo de cómo le hago para hacer ese registro que la ley me está pidiendo. Los estados que están de su lado derecho están en proceso de autorización. Me parece que Tabasco, creo que ya también ya lo aprobaron, no estoy muy segura, me falta verificar ese dato, pero me parece que Tabasco también ya estaba por aprobarlo ya en esta legislatura. ¿Qué es lo interesante de esto? Que como estado, el estado de Veracruz, a partir de noviembre de 2018, tiene un mecanismo para hacer realidad ese derecho que ya está consignado en la Ley General de Salud y que es válido en todo territorio nacional. Y esa es la parte que a mí me interesa, es sensibilizar mucho. De nada me sirve tener un derecho y tener un constructo si la gente no sabe qué significa este constructo, para qué sirve, cómo puedo acceder a él, y si no lo hago además que sea con un costo accesible. Y ahí viene otro gran tema, que yo sé que no es tema de esta discusión y yo no tengo idea de cuánto cuesta en cada uno de los estados, pero que definitivamente requiere ser accesible para la mayor parte de la población que está sufriendo una enfermedad que pone en riesgo su vida. Por si esto fuera poco, el reglamento de la Ley General de Salud me da todos los datos de las obligaciones que tienen los médicos tratantes, entre ellas cumplir con las directrices anticipadas. Es decir, no solamente es la Constitución, la Ley General de Salud, sino el reglamento a nivel federal también me exige que yo cumpla con estas directrices y que me conduzca con lo señalado en el reglamento y en todas las disposiciones legales aplicables, estatales y federales. También aquí dice que los cuidados paliativos se pueden llevar a cabo en el domicilio y que tengo que tener todos los tratamientos y todos los procesos ya indicados por el médico tratante. Ojo, no dice el médico paliativista, dice el médico tratante, porque dijimos que la atención paliativa es parte del continuum de la atención médica. Entonces, yo no puedo dar a un paciente de alta por máximo beneficio sin un plan de atención que involucre un equipo multidisciplinario y que digan cómo se va a atender ese paciente, en qué condiciones, qué se acepta, qué no acepta, qué sí quiere, qué no quiere. Y bueno, también es muy claro el reglamento de la Ley General de Salud en que estamos obligados, todas las instituciones del Sistema Nacional de Salud, en observar la voluntad expresada en las directrices anticipadas. Es decir, cuando no respeto la voluntad anticipada, estoy también en riesgo de que pueda tener una sanción desde el punto de vista administrativo. ¿Por qué? Porque estoy obligado a seguir esas directrices. ¿Qué es lo que no es legal? Y está también muy claro en la ley. Se exceptúa de lo previsto las disposiciones contrarias al orden jurídico. ¿Cuáles? La eutanasia y el suicidio médicamente asistido no son legales en el país. No sé si en algún momento lo sean, no sé si esa discusión se vaya a dar, pero hasta el momento actual, lo único que tenemos garantizado es poder dar atenciones médicas de prevención, curación, rehabilitación y paliación, y que las directrices anticipadas pueden ser suscritas por cualquier persona mayor de edad, independientemente del momento en el que se diagnostique como enfermo terminal. Esto porque es importante. Recordemos que los cuidados paliativos es un modelo centrado en el paciente, en las necesidades de las personas.
en donde las personas tenemos que tener una participación activa en la toma de decisiones. Recuerden, nada sobre mí sin mí, donde considero cuáles son las condiciones de vida, cuáles son las preferencias, cuáles son las expectativas, y hacemos un intercambio de información para llegar a acuerdos. Y para que esa toma de decisiones sea mucho más fácil, es muy importante que esta voluntad anticipada sea conocida, sea difundida, sea respetada y sea accesible. ¿Qué también aquí es importante? ¿Cuáles serían nuestras metas de atención como paliativistas? Evaluar y controlar los síntomas, por supuesto que sí. Cubrir las necesidades de nuestros pacientes. El cuidado continuo de la familia, que es lo que generalmente se hace en forma natural, pero con asesoría de los equipos de salud. Con una buena comunicación, coordinando los niveles de atención, pero lo más importante, educando y formando los recursos humanos necesarios, no solamente en medicina, también en derecho. Necesitamos equipos interdisciplinarios y transdisciplinarios idealmente para poder trabajar todas estas necesidades y que todos estemos capacitados en lo mínimo de qué es un cuidado paliativo, cómo se brinda ese cuidado paliativo y cómo podemos aportar para que ese traje que hacemos a la medida de las necesidades del paciente pueda ser útil. Y entonces hablaremos de calidad de atención. Y si hablamos de calidad de atención, tenemos que hablar de que tenemos que ser competentes, hacer una buena evaluación de cada uno de los casos, aliviar el sufrimiento del paciente y de la familia, tener una buena comunicación con confianza y empatía, un buen manejo de la información y que este enfoque multidisciplinario además sea ético, en donde podemos mejorar la calidad de vida de los pacientes y atender las necesidades de la persona, respondiendo a qué es lo que sí quiere, qué es lo que no quiere y cómo quiere estar durante este proceso. Hemos integrado un documento en el Diario Oficial de la Federación, la Guía Integral de Cuidados Paliativos, en donde viene toda una serie de capítulos que ustedes pueden consultar, donde van a encontrar toda esta información que es por parte del Consejo de Salud General y en donde tenemos ya varios anexos. Actualmente se está trabajando en la reforma del anexo de obligatoriedad del paciente pediátrico, que va a ser un poco más amplio, en donde podemos tener toda la parte del marco regulatorio, que yo creo que es muy importante que nuestros notarios, que nuestros abogados y que nuestro personal administrativo en los sistemas de salud conozcan. Porque de nada me sirve una ley que ya está publicada en el Diario Oficial de la Federación, en un trabajo que se hizo multidisciplinario, cuando no lo estamos difundiendo y no lo estamos conociendo. Finalmente, yo les podría decir que Cuidados Paliativos es un modelo asistencial colaborativo, donde buscamos un acceso eficaz a los servicios de salud, con una cobertura universal, por supuesto, porque no se trata de que haya solo en las ciudades, sino de que también en el centro de salud, el médico de la unidad rural sepa cómo manejar un paciente en situación paliativa, de esclarecer opciones terapéuticas y cuál es la meta del tratamiento. Y a veces la meta no es la supervivencia del paciente, porque no es posible. A veces la meta es que el paciente esté tranquilo, que no tenga dolor, que esté cómodo, que tenga los síntomas controlados, que la familia no dispendie recursos innecesariamente, que no se hagan internamientos inútiles, reducir la obstinación terapéutica y hacer un plan de atención que sea un traje a la medida del paciente y de la familia. ¿Qué es lo que sabemos de cuidados paliativos a nivel internacional? Que en los países donde estos sistemas funcionan bien, se mejoran las condiciones de vida, pero también se contienen mucho los costos de atención a la salud. Hay mayor satisfacción del paciente y de la familia, hay una percepción de una calidad asistencial adecuada, y aquí lo más importante es empoderar a las asociaciones comunitarias y a la sociedad civil para poder optimizar estos recursos. ¿Con qué me quedaría? Cuidados paliativos, controlamos síntomas, sí, damos medidas de confort, respetamos la dignidad del paciente, promovemos una mejor calidad de vida o por lo menos las mejores condiciones de vida posibles, facilitamos la toma de decisiones en consenso, no estamos en contra de tomar decisiones unilaterales, pero lo ideal es llegar a consensos. Porque si yo soy experto quizá en el tema de salud, el paciente es experto en su propia vida, en lo que desea, en lo que no desea, en cómo quiere estar, dónde quiere estar y qué decisiones se tienen que tomar. Promovemos la adecuación del esfuerzo terapéutico cuando esto es necesario. Ya no hablamos tanto de limitación de esfuerzo terapéutico porque la palabra limitación per se denota que le estoy quitando algo y realmente no le estoy quitando. Estoy adecuando el tratamiento a las condiciones reales y actuales del paciente.
Promovemos que el paciente pueda ser sedado en caso que tenga un sufrimiento que yo no pueda controlar de alguna otra manera, pero la sedación es un acto totalmente terapéutico, en donde lo que yo voy a promover es disminuir el estado de conciencia del paciente para que no sufra innecesariamente. Y finalmente, pues valoramos que la muerte es un proceso natural. No se retarda, no se acelera, simplemente se acompaña y se trabaja para que esos pacientes puedan tener la mejor calidad de vida. Y me gustaría terminar con esta frase del doctor Philip Larkin, de la Asociación Europea de Cuidados Paliativos, que dice: queremos que la sociedad conozca que ante situaciones de final de vida difíciles, comprometidas, existe un modo distinto de abordarlas, un modo realmente humano, que también es profesional y que también es avanzado. Entonces, pues yo los invito a que, así como ustedes fueron los pioneros en las clínicas del dolor, fueron el Estado que algún día me gustaría de veras escribir la historia de el alivio del dolor en Veracruz y de cómo iniciaron en los primeros años. También podemos ser pioneros en una atención más humana, más real, más eficaz, pero sobre todo una atención de calidad. Entonces, pues por mi parte, eso es lo que quería compartir con ustedes. ¿Qué es lo que me interesa más que sepamos? Que es un derecho a nivel federal. El cómo lo hacemos, los reglamentos internos, el cómo voy a llevar el control, eso es lo que compete a cada estado. Y definitivamente no creo que sea algo fácil, es cambiar toda una cultura, es cambiar la visión y es entender que la medicina no va a curar todas las enfermedades, pero sí puede cuidar a cualquier enfermo hasta el último momento. Pues no sé si hay alguna pregunta, duda sobre todo esto que estuvimos compartiendo. Ahorita nos vamos a las preguntas, doctora. Deme un minuto. Nada más quiero puntualizar alguna parte de lo que hemos estado platicando. Hemos estado hablando básicamente de la ortotanasia, o sea, el derecho a vivir bien, muy diferente a lo que es la eutanasia, que es la facilidad a morir. Ya nos lo dijo la doctora Araujo, que tiene 1000 clasificaciones y demás. Simplemente que nuestro público entienda perfectamente que estamos hablando de ortotanasia, una mejor calidad de vida. Así es. Hasta el último momento. También quiero puntualizar que hay dos maneras, y lo voy a decir muy someramente, muy rápidamente, porque el tiempo ya nos ganó, pero aquí seguimos, no se preocupe, que hay dos maneras de otorgar la voluntad anticipada. Una es ante notario público en cualquier momento. Para ello, nada más basta y sobra que la persona esté consciente, uso de facultades mentales en ejercicio. Habría una excepción con los menores de edad, por lo menos en lo que respecta a la ley del estado de Veracruz, que es cuando ya le determinaron una enfermedad terminal. Una enfermedad terminal. Ahora, la otra manera de hacerlo es a través de un formato en institución médica, y eso es cuando ya se le detectó la enfermedad terminal. Y mi sugerencia, y la sugerencia yo creo que de todos ustedes, es que es mejor hacerlo ante un notario público cuando estamos conscientes, cuando no estamos en la necesidad de la urgencia, cuando podemos prever y hacer las cosas con calma. Esto lo equipararía, sin ser exactamente igual, a un testamento. A un testamento. El testamento disponemos de los bienes materiales, no podemos disponer de nuestra persona. El documento de voluntad anticipada yo creo que es un documento de amor propio. Si tengo amor a mis bienes y se los quiero dejar a mis familiares de una manera práctica, lógica y demás, para que ellos no se peleen al momento de mi muerte, pero tengo que pensar primero en mí, antes de que yo muera. Nadie estamos exentos de pasarnos en un hospital, una enfermedad, o alguien más va a decidir por nosotros en ese aspecto. Es mejor pensar en uno mismo antes de lo demás. Y qué mejor hacer un documento de esta manera estando consciente de ello. Y sobre todo, no dejar problemas. Yo siempre les digo, lo más importante es qué es lo que yo quiero, así como yo elijo cómo quiero vivir, también puedo elegir qué decisiones sí quiero y qué decisiones no quiero cuando ya esté en una situación que está poniendo en riesgo mi vida. Y yo creo que ese es el punto más importante de la voluntad anticipada. Puedo ir ante un notario y dejar por escrito qué sí quiero, qué no quiero, en qué condiciones
¿Puedo arrepentirme después? ¿Puedo modificarlo? Sí, se puede modificar igual que cualquier testamento. Pero lo más importante es qué es lo que yo quiero y tenerlo claro y hablarlo con la familia. Y esto me va a ayudar mucho también a que como sociedad podamos tener mayor claridad de qué decisiones tomar, sobre todo en situaciones que están poniendo en riesgo la vida, que están al final de la vida o en enfermedades crónicas, incapacitantes, desgastantes, desde todos los puntos de vista, ¿no? Económico, social, personal. Y para mí es muy importante que también esto sea accesible, Sí. porque también es una realidad, como lo comentaban en el chat, que muchas veces el tema es el económico. Entonces, En cuanto a ese tema, créeme que en marzo, con los notarios públicos del estado de Veracruz, es bastante accesible. Tiene un costo de perfecto. 1,500 pesos. Es una de las preguntas que nos hizo Marisela Hernández y Elsa dentro del chat. A mí me queda como una pregunta que obviamente sé mi respuesta, no sé si el público en general lo sepa, que es una decisión esta que debemos de hacer o tomar al final de la vida o antes. Para mí, antes. Antes. Antes, sí, claro. Yo creo que la gran mayoría deberíamos tomarlo antes. Voy a leer unas preguntas rapidito a ver si me las pasan. Y leo las preguntas, hago una pregunta y le voy a ceder el uso de la voz a nuestro presidente del colegio, que me informaron que se acaba de conectar y tiene muchos deseos de saludarlos. Entonces, si me permiten esa tónica. Las instituciones de salud se encuentran obligadas de cumplir el instrumento de voluntad anticipada. No me contesten todavía. Se las dejo y ustedes me definen quién la quiere contestar. Tengo otra. ¿Qué diferencias puede haber en los cuidados paliativos para los niños y los adultos mayores y o viejitos? Digo, aquí tendría que ver, me imagino, el retiro del soporte vital. ¿Y cómo le digo a un niño? Algo durísimo para mí, digo, ustedes lo deben manejar mejor que yo, porque es su área. ¿Cómo le dices a un niño que te vas a morir? ¿Cómo le hablas a alguien de la muerte? Tenemos Ofelia de la Peña, ¿la voluntad anticipada tiene una vigencia? No tiene vigencia hasta que uno la revoque o alguna autoridad la cambiara. Si me permiten, le voy a dar el uso de la voz. Le voy a pedir al equipo que conecte al licenciado Adolfo Montalvo Parroquín, quien es el presidente del Colegio de Notarios. Adolfo. Muchísimas gracias. Hola, ¿qué tal, Luis Mario? ¿Cómo estás? Gracias, doctores, doctora Ocio, a la doctora Araujo, al doctor Magno. La verdad es que hoy aprendimos mucho, porque nosotros como juristas, pues usted acaba de hablar de los trajes a la medida. Los notarios somos sastres jurídicos a la medida y ustedes nos han orientado de manera extraordinaria. Quiero felicitarnos por estar aprendiendo. Fíjense que nosotros tenemos ya por segundo año consecutivo estableciendo el mes de marzo como mes de la voluntad anticipada. Cuando nos encontrábamos definiendo cómo lo íbamos a difundir, Luis Mario nos hizo ver algunas situaciones en que incurríamos en errores y afortunadamente Luis Mario tiene los suficientes conocimientos médicos para orientarnos. Él tiene por ahí otra profesión que le ha permitido desarrollarse en el ámbito médico y que nos ha orientado de manera extraordinaria. Y entonces siempre es bien importante contar con el punto de vista de los especialistas y pues agradecerles la oportunidad de escucharlos, de aprender, de orientar a la sociedad, que ese es el objetivo que estamos estableciendo con DMD, con la Asociación Civil, para que podamos llegar al mayor número de personas interesadas en realizar este documento. Y como bien dice Luis Mario, no necesitas estar enfermo, no necesitas tener una situación terminal para poderlo realizar. Que sepa todo mundo que celebramos que ya 17 estados se hayan sumado. La reunión pasada hablábamos de 15, había 2 que se nos escapaban y que otros 4 ya estén en posibilidades de aprobar sus leyes. Es muy positivo.
Entonces, pues agradecerte Luis Mario, agradecerles a todos ustedes especialistas por su tiempo, por la oportunidad de escuchar, de aprender y sobre todo invitar a toda la sociedad que nos escucha. Todavía estamos a tiempo de... Esta campaña es muy similar a lo que se realiza en cuanto a costos y facilidades, en lo que se realiza en el mes del testamento. Entonces, se equipara más o menos a lo que se realiza en cuanto a costos. Es una invitación, evidentemente, la que nosotros como colegio realizamos a todas y todos los notarios del Estado para que tomen consideraciones según los casos específicos. Entonces, pues, no me queda nada más que agradecerles. No sé si haya otra pregunta, Luis Mario, y pues les mando un abrazo, un caluroso saludo y agradecimiento eterno por esta magnífica charla que les he de comentar. Han preguntado que en dónde la podrán escuchar nuevamente. Tenemos un canal de YouTube del Colegio de Notarios del Estado de Veracruz y ahí estará a disposición de todas y todos. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias, Adolfo, muy amable por tus palabras. Por cuestiones de tiempo, digo, y no me gustaría entrar en una dinámica de preguntas y respuestas, ya más o menos puse las que dijeron. Voy a decir otra. El documento notarial de voluntad anticipada se debe mostrar en las instituciones de salud públicas y privadas y estas se encuentran obligadas a acatar el documento. Sí. Y la vigencia, que no tiene vigencia, pero bueno, no quiero entretenerme en estas preguntas que a lo mejor podamos contestar nosotros por chat. Yo prefiero, doctoras y licenciado, si en el mismo orden que fuimos participando, pudiéramos hacer alguna conclusión, alguna reflexión al respecto que nos pueda terminar de enriquecer o sembrar más dudas de las que ya tenemos. Doctora Margarita Araujo, si me hace usted favor de tomar la iniciativa. ¿Cómo no? Pues muchas gracias, de verdad que yo los felicito porque se hace camino al andar, no hay de otra. Y lo importante no es ni siquiera es tasar cuánto se hizo, sino que lo hagamos, ¿no? Entonces, haciéndolo, se siente una enorme satisfacción y yo creo que eso es lo importante, que si hubiera otras dudas o si quieren hacer algunos comentarios muy particulares, pues dejamos nuestros datos, tienen los correos. Y creo que Mónica y yo, bueno, no voy a hablar por ella, pero estoy segura que igual que yo, somos unas apasionadas de esto y hemos trabajado con mucho entusiasmo siempre. Y en cuanto nos dicen, pues estamos a la orden. Y la verdad es que pues es así como viviendo con los pacientes lo que yo les puedo platicar un caso que un hombre que llegó ya con bastante edad, con bastantes años y me dijo, mire, mi cerebro es como un Rolls Royce, un poco presumido era, ¿no? Y entonces mi cuerpo es como un bochito destartalado. Y entonces yo quiero seguir usando mi cabeza. No, bueno, pues vamos, y entonces pues le tratábamos así que los hombros, que la cadera, y bueno, de repente un día llegó y trajo su voluntad anticipada perfecta. La tengo casi, la quiero poner en cuadro, porque con una totalmente explícita, notariada, pero además una carta de él donde decía, y entonces me dejaba a mí de solidaria, cosa que me mortificó muchísimo, porque la mitad de su familia él vivía en Italia y en México iba y venía. Pues tengo la tristeza de que se murió en Italia de COVID y ya yo no sirvió de nada su voluntad anticipada, la tengo guardada como un tesoro, porque creo que con toda conciencia él sabía y esperaba una forma de morirse. Lamentablemente llegó a Italia de los primeros casos y además trágico, porque él se murió y a los 2 días se murió su esposa y de esos casos que de repente solo oímos números, ¿no? De la gente que se ha muerto, pero cada caso es un muerto, pero es una familia que se quedó sin padres, sin hermanos, sin hijos, y de verdad es una catástrofe lo que hemos vivido. Y a mí me convenció de algo que siempre pensé, tengo 25 años haciendo esto,
Y siempre digo que para morirse solo hay un requisito, que es estar vivo, ni siquiera enfermo ni viejito. Entonces lo que tenemos que hacer es, ya les decía yo al principio de que participé, yo me quiero morir en mi cama y rodeada de la gente que me quiere y sé que le va a doler y a mí también despedirme de ellos. Pero creo que esa es la mejor forma porque estoy segura que voy a tener amistades que me van a hacer que no me duela tanto, porque es bueno ser médico, pero es mejor tener amigos médicos. Así que les recomiendo que se hagan de buenos amigos médicos. Y entonces uno puede dolerse, pero va a suceder de una manera diferente de que si lo atropellan a uno y si lo encuentran, ¿no? Y cuándo y cómo. O en un evento de como escuchamos todos los días en la televisión. Y eso yo creo que el COVID ha sido una sacudida enorme. Lamentablemente, pues no queremos oírlo o no queremos pensarlo. Pero de verdad, las consecuencias y las familias se han dolido. Imagínense no poder volver a ver al familiar, que lo detenían en el hospital y ya no sabían nada. Que en algunos casos las gentes que ayudaron se pusieron su retrato, su fotografía o su nombre para que los pacientes supieran quién estaba alrededor de ellos porque ni los veían. Imagínense la familia que a veces pudieron hablar por teléfono, pero he visto gente dolidísima que tiene un duelo muy difícil de manejar porque lo llevaron al hospital y no los volvieron a ver. Y el que se quedó ahí, pues también fue algo muy dramático, ¿no? Entonces, no solo son los números, eso nos debe hacer reflexionar mucho para tratar de participar también en algo que será benéfico para todos. Muchísimas gracias por permitirme estar. Contrario, doctora, muy amable por acompañarnos. Licenciado Alfredo Magno Garcimarrero Ochoa. Gracias. Nos hace el favor de... Con una frase que leí hoy que me impresionó. Dice que no hay que tenerle miedo a la muerte, porque cuando habla uno de ella, la muerte no está. Y cuando está presente, ya uno ya no está. Eso es todo. Gracias. Muy buena frase que nos deja el licenciado. Muy amable. Por último, doctora Mónica Ocio Saldaña, si es tan amable de ayudarnos a concluir. Pues muchas gracias por la invitación. Tengo un afecto muy particular por el estado de Veracruz, ya que mis orígenes son de ahí. Y realmente yo considero que es un estado muy noble, muy humano, que podemos brindar una mejor calidad de atención y pues recordar que estamos obligados a dar estos 4 niveles de atención. Prevención, paliación, curación, rehabilitación, son parte del continuum de la atención médica. Y mientras los estemos dando, podemos estar trabajando con calidad y que finalmente, siempre que atendemos a un paciente, estamos atendiendo a un ser humano. No es una enfermedad, no es un viejito que llegó a la cama 18, es una persona con una historia, con una familia, y muy probablemente nosotros estemos ayudando a que ese epílogo, que ese colofón de la película sea algo digno, algo noble, algo bueno. Y muchas veces siempre les digo que un buen final puede salvar incluso la peor película. Entonces ayudemos a cerrar con un buen final. Muchísimas gracias a todos y con todo gusto estaremos al pendiente de cualquier participación. Muchas gracias, muchas gracias. Yo me quedo aquí con un tema. Me queda claro que ustedes están haciendo una labor incansable en promover el que se efectúe el documento de voluntad anticipada. Los notarios de Veracruz ya tenemos muy firmemente ese compromiso también impulsado por nuestro presidente, que muy atinadamente desde hace un año instituyó lo de marzo, mes de la voluntad anticipada. Yo quiero a las 115 personas que más o menos se agregaron y a las que en el futuro pudieran ver este video, ver esta conversación que tuvimos hoy, que nos ayuden a difundir la importancia de otorgar un documento de voluntad anticipada. Tengo entendido que en México hay aproximadamente 10,000 documentos, 10,000 instrumentos de voluntad anticipada. En Veracruz
vamos rezagados, pero nuestro propósito realmente es ayudar a contribuir a que tengan una seguridad las personas, como usted bien dijo, doctora, algo humano, un trato humano. De alguna de ustedes en algún momento escuché que cuando no hay nada que hacer, hay mucho que hacer. Y me queda claro y yo les compro esa frase. Todos tenemos mucho que hacer en pro de nuestra sociedad, en pro de la dignidad del ser humano. Les agradezco a nombre del colegio enormemente su sapiencia, su tiempo, la disponibilidad de compartir con nosotros todo, bueno, no todo, porque seguramente saben más, pero gran parte de lo que saben ustedes, sobre todo en pro de nuestra sociedad, en pro de nuestra humanidad. Quedamos eternamente agradecidos, especialmente yo, que hayan tenido la distinción de acompañarme esta tarde. Nuevamente les doy las gracias y, presidente, gracias por distinguirme con tu invitación a coordinar esta plática. Señora, hombre, gracias a ti, gracias a todos ustedes y a todas ustedes. Muy agradecidos. Muchas gracias a todos. Un abrazote. Gracias.